El mundo de hoy está interconectado. Las fronteras se sienten menos relevantes. La tecnología nos conecta instantáneamente, pero esta interconexión tiene un lado oscuro, el globalismo. Sus tentáculos llegan a todos los rincones de nuestras vidas, a menudo sin ser vistos, a menudo sin ser reconocidos. El globalismo promete prosperidad y progreso. ¿Pero a qué costo? ¿Quién se beneficia y quién pierde en este nuevo orden mundial? Estas no son meras preguntas académicas. Son las preocupaciones apremiantes de nuestro tiempo. Para entender los desafíos que enfrentamos, primero debemos entender las fuerzas en juego. Debemos arrojar luz sobre el globalismo y su impacto, particularmente en Iberoamérica. Durante décadas, Iberoamérica ha luchado por su lugar en el escenario mundial. Rica en recursos y cultura, a menudo se ha encontrado atrapada entre poderes e ideologías en competencia. Ahora, en la era del globalismo, surge una nueva pregunta. ¿Puede Iberoamérica trazar su propio rumbo, o será arrastrada por fuerzas que escapan a su control? Esta pregunta no es fácil de responder. Exige una consideración cuidadosa, una comprensión profunda de la historia y la voluntad de enfrentar verdades incómodas. Debemos examinar los orígenes del globalismo, su evolución y sus objetivos. Solo entonces podremos comenzar a evaluar su impacto en Iberoamérica. Lo que está en juego no podría ser mayor. El futuro de Iberoamérica está en la balanza. ¿Conducirá el globalismo a una era de prosperidad sin precedentes, o exacerbará las desigualdades existentes y dejará a la región vulnerable a la explotación? La respuesta no está en la aceptación ciega ni en el rechazo instintivo, sino en un compromiso informado. Debemos ir más allá de las narrativas simplistas y participar en una discusión matizada sobre las promesas y los peligros del globalismo. Debemos estar preparados para hacer preguntas difíciles y exigir respuestas claras. El futuro de Iberoamérica depende de ello. Para entender las raíces del globalismo, debemos viajar a las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Europa, devastada por el conflicto, buscó nuevas formas de prevenir futuras masacres. Surgió la Sociedad de Naciones, un intento fallido pero ambicioso de fomentar la cooperación internacional. Aunque finalmente fracasó, plantó las semillas para un orden mundial basado en la gobernanza compartida y la interdependencia. Mientras tanto, poderosos intereses financieros, particularmente en los Estados Unidos, comenzaron a visualizar un mundo sin fronteras económicas. Vieron la globalización como un camino hacia una riqueza e influencia sin precedentes. Estos primeros defensores del libre comercio y los mercados abiertos sentaron las bases para las estructuras económicas que llegarían a definir el globalismo. Las ideas, sin embargo, no nacen en el vacío. Las corrientes intelectuales de principios del siglo XX jugaron un papel crucial en la configuración del pensamiento globalista. Pensadores como H.G. Wells, con su visión de un Estado mundial, y Bertrand Russell, que abogó por una sociedad científicamente administrada, capturaron la imaginación de una generación desilusionada por la guerra y ansiosa por un futuro más racional. Estas ideas, aunque a menudo utópicas por naturaleza, proporcionaron un terreno fértil para el desarrollo de la ideología globalista. Promovieron la creencia de que la soberanía nacional era un obstáculo para el progreso y que un mundo más interconectado, guiado por expertos y tecnócratas, podría resolver los problemas más urgentes de la humanidad. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. Los horrores del conflicto, junto con el espectro de la aniquilación nuclear, alimentaron un renovado sentido de urgencia para crear un mundo más estable e interconectado. El Acuerdo de Bretton Woods, firmado en 1944, estableció un nuevo sistema financiero global, sentando las bases para el libre flujo de capitales y el auge de las corporaciones multinacionales. La formación de las Naciones Unidas
concebida como sucesora de la Sociedad de Naciones, consolidó aún más la idea de un organismo rector global. Estas instituciones, aunque imperfectas, reflejaban un consenso creciente de que la cooperación internacional era esencial para prevenir futuros conflictos y abordar los desafíos compartidos. Las semillas del globalismo, plantadas décadas antes, habían comenzado a echar raíces. Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron testigos del crecimiento constante de las instituciones e ideas globalistas. Las Naciones Unidas, aunque a menudo obstaculizadas por las tensiones de la Guerra Fría, proporcionaron un foro para el diálogo y la cooperación internacionales. Los organismos de desarrollo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creados inicialmente para reconstruir la Europa devastada por la guerra, centraron su atención en el mundo en desarrollo, promoviendo el libre comercio y las reformas orientadas al mercado. Estas instituciones, aunque ostensiblemente comprometidas con el bienestar global, a menudo reflejaban los intereses de los poderosos. Los Estados Unidos, habiendo emergido de la guerra como una superpotencia global, utilizaron su influencia para moldear el orden de la posguerra, promoviendo sus propios intereses económicos y geopolíticos. La Guerra Fría complicó aún más las cosas, dividiendo al mundo en bloques en competencia y obstaculizando la verdadera cooperación internacional. Las décadas de 1960 y 70 fueron testigos de un periodo de profunda agitación social y política. La Guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles y las protestas estudiantiles en todo el mundo desafiaron las estructuras de poder tradicionales y cuestionaron el orden económico imperante. En este clima de disensión y cuestionamiento, el globalismo enfrentó crecientes críticas. Los teóricos de la dependencia argumentaron que el sistema económico global estaba manipulado a favor de las naciones ricas, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo en el tercer mundo. A pesar de estas críticas, el globalismo continuó avanzando, impulsado por los avances tecnológicos y la creciente influencia de las corporaciones multinacionales. El sistema de Bretton Woods, que había vinculado las monedas al dólar estadounidense, comenzó a desmoronarse a principios de la década de 1970, allanando el camino para una nueva era de tipos de cambio flotantes y una mayor especulación financiera. Las semillas de la globalización, una vez plantadas, estaban demostrando ser notablemente resistentes. La última parte del siglo XX fue testigo de una revolución tecnológica que transformaría fundamentalmente el panorama global. La llegada de las computadoras personales, Internet y los teléfonos móviles rompió las barreras de la distancia y la comunicación, creando oportunidades sin precedentes para la interconexión. La información fluía a través de las fronteras a la velocidad del rayo, y el mundo parecía encogerse. Esta revolución tecnológica impulsó el surgimiento de una nueva economía global más interconectada. Las corporaciones multinacionales, empoderadas por estos avances, expandieron sus operaciones por todo el mundo, buscando nuevos mercados y fuentes de mano de obra barata. El comercio mundial se disparó y los mercados financieros se integraron cada vez más, creando una red compleja e interconectada de actividad económica. La caída del Muro de Berlín en 1989 marcó el final simbólico de la Guerra Fría y marcó el comienzo de una era de globalización desenfrenada. Con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como la única superpotencia y su ideología de libre mercado y democracia liberal pareció triunfar. El Consenso de Washington, un conjunto de políticas económicas neoliberales que abogaban por la desregulación, la privatización y el libre comercio, se convirtió en el paradigma dominante para el desarrollo económico, particularmente en el mundo en desarrollo. El globalismo, que alguna vez fue una idea controvertida, parecía haberse convertido en una fuerza inexorable, que moldeaba los destinos de naciones e individuos por igual. Pero bajo la superficie de este aparente triunfo,
se escondía una creciente sensación de inquietud. Los beneficios de la globalización, al parecer, no se compartían por igual. Si bien las corporaciones multinacionales y las élites financieras prosperaron, la desigualdad se amplió y muchos se sintieron rezagados. El escenario estaba listo para una reacción violenta, una resistencia creciente a los excesos percibidos de la globalización y su impacto en las culturas, las economías y el tejido mismo de la sociedad. Desde el principio, Iberoamérica ha ocupado un lugar especial en los cálculos de los estrategas globalistas. Bendecida con abundantes recursos naturales, una población joven y en crecimiento, y una ubicación estratégica en la encrucijada de las principales rutas de navegación, la región ha sido vista durante mucho tiempo como madura para la explotación por parte de aquellos que buscan expandir su riqueza e influencia. La agenda globalista, con su énfasis en la desregulación, la privatización y el libre flujo de capitales, ha encontrado terreno fértil en Iberoamérica, a menudo con consecuencias devastadoras. La historia de colonialismo de la región, marcada por siglos de explotación y extracción, la ha dejado particularmente vulnerable a estas prácticas depredadoras. Las cicatrices de este legado son profundas y dan forma no solo a las realidades económicas, sino también a las estructuras políticas y las relaciones sociales. Esta vulnerabilidad no ha pasado desapercibida para los arquitectos del globalismo, quienes han tratado de aprovecharla en su beneficio. Uno de los pilares centrales de la agenda globalista en Iberoamérica ha sido la promoción de tratados de libre comercio. Estos acuerdos, a menudo promocionados como motores de crecimiento económico y prosperidad, en cambio han servido para socavar las industrias locales, exacerbar la desigualdad y profundizar la dependencia de la región del capital extranjero. Bajo el disfraz del libre comercio, las corporaciones multinacionales han obtenido acceso sin trabas a los mercados de Iberoamérica, a menudo superando a las empresas locales y haciendo bajar los salarios. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TELCAN, firmado en 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá, es un claro ejemplo de las consecuencias a menudo desastrosas de estos acuerdos. Si bien los defensores prometieron que el TLCAN marcaría el comienzo de una era de prosperidad compartida, la realidad ha sido muy diferente. México ha sido testigo de un aumento en las importaciones agrícolas, lo que ha provocado el desplazamiento de los pequeños agricultores y la consolidación de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos. El sector manufacturero, si bien experimentó un crecimiento inicial, ha sido relegado en gran medida al trabajo de ensamblaje con bajos salarios, y poca actividad de valor agregado permanece en el país. El libro de jugadas globalista en Iberoamérica también se ha basado en gran medida en el uso de la deuda como herramienta de control y explotación. A partir de la década de 1970, muchos países de la región se encontraron agobiados por deudas masivas, contraídas a través de una combinación de prácticas crediticias imprudentes por parte de instituciones financieras internacionales y gobiernos corruptos e irresponsables. Esta carga de la deuda ha tenido un efecto paralizante en el desarrollo, desviando los escasos recursos de los programas sociales esenciales al servicio de la deuda. Para abordar esta crisis de la deuda, intervinieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ofreciendo préstamos y paquetes de reestructuración a cambio de la implementación de estrictas medidas de austeridad y reformas económicas neoliberales. Estos programas de ajuste estructural, como se los conocía, exigían recortes en el gasto público, privatización de empresas estatales y desregulación de sectores clave de la economía. Si bien se presentaban como medicina necesaria para curar las economías en crisis, estas políticas a menudo exacerbaban la desigualdad social, alimentaban la pobreza y socavaban la soberanía nacional. Sección 4. La erosión de la soberanía. El proyecto globalista, con su énfasis en las instituciones supranacionales y el libre flujo de capitales,
plantea un desafío directo a la soberanía nacional. Esto es particularmente cierto en Iberoamérica, donde las experiencias históricas con el colonialismo y la intervención extranjera han hecho de la defensa de la autodeterminación nacional una preocupación primordial. Las instituciones globalistas como el FMI y el Banco Mundial, a través de sus prácticas crediticias y prescripciones políticas, a menudo han actuado como supervisores de facto de las políticas económicas nacionales, socavando la capacidad de los gobiernos elegidos democráticamente para trazar su propio rumbo. El impulso a la integración regional, si bien a menudo se presenta como un medio para fortalecer la unidad y la cooperación iberoamericanas, también se ha utilizado como vehículo para promover los objetivos globalistas. Organizaciones como la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, si bien desempeñan un papel valioso en la promoción del diálogo y la cooperación, también han sido criticadas por promover tratados de libre comercio y políticas neoliberales que benefician a las corporaciones multinacionales y a los inversores extranjeros a expensas de las poblaciones locales. Sección 5. El agarre neocolonial. El proyecto globalista en Iberoamérica puede verse como una continuación del colonialismo por otros medios. Si bien la era de la ocupación militar directa puede haber terminado, la región sigue sujeta a nuevas formas de dominación económica y política. Las corporaciones multinacionales, empoderadas por los tratados de libre comercio y las laxas regulaciones ambientales, extraen enormes ganancias de la región, a menudo dejando tras sí devastación ambiental y dislocación social. Las instituciones financieras internacionales, a través de sus prácticas crediticias y prescripciones políticas, continúan ejerciendo una influencia significativa sobre las políticas económicas nacionales, a menudo en detrimento de las poblaciones locales. La agenda globalista, con su énfasis en la desregulación, la privatización y el libre flujo de capitales, ha creado un sistema que está fundamentalmente amañado en contra de los intereses de las naciones en desarrollo. Iberoamérica, con su rica historia, culturas vibrantes y abundantes recursos, merece un futuro mejor, uno en el que su gente esté empoderada para trazar su propio destino, libre de las cadenas del neocolonialismo y la explotación. Sección 1. El costo humano del globalismo. Las promesas del globalismo, prosperidad, progreso, interconexión, han sonado huecas para muchos en Iberoamérica. El costo humano de esta ideología, impuesta desde lejos y a menudo aplicada con brutal desprecio por las realidades locales, se puede medir en vidas destrozadas, comunidades rotas y un sentimiento de desesperación cada vez más profundo. Los tratados de libre comercio, promocionados como motores de crecimiento económico, en cambio han alimentado una carrera hacia el abismo, con salarios estancados y condiciones laborales que se deterioran a medida que las corporaciones buscan mano de obra cada vez más barata. El impulso implacable por la privatización ha resultado en el desmantelamiento de los servicios públicos, dejando a millones sin acceso a atención médica, educación y servicios públicos básicos asequibles. La red de seguridad social, ya frágil, ha sido destrozada, dejando a los más vulnerables expuestos a las duras realidades del mercado. La brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado hasta convertirse en un abismo, alimentando el malestar social y socavando el tejido mismo de la sociedad. Pero el espíritu humano no se rompe fácilmente. Incluso en los tiempos más oscuros, se siembran semillas de resistencia. En toda Iberoamérica, desde las bulliciosas ciudades hasta el campo remoto, la gente se está levantando para desafiar la agenda globalista y sus devastadoras consecuencias. Están reclamando sus voces, exigiendo rendición de cuentas y luchando por un futuro más justo y equitativo. Las comunidades indígenas, en la primera línea de la lucha contra las industrias extractivas y la destrucción de sus tierras ancestrales, han liderado el camino en la resistencia a la invasión del capitalismo global. Los agricultores, desplazados por las importaciones baratas y expulsados de sus tierras, se han organizado para exigir precios justos y protección contra la competencia desleal. Estudiantes y trabajadores,
agobiados por las deudas y enfrentados a un futuro desblic, han salido a las calles para exigir un sistema que funcione para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Esta creciente resistencia adopta muchas formas. Están las protestas masivas que han sacudido a los gobiernos y han captado la atención mundial, un testimonio del poder colectivo de las personas unidas en su demanda de cambio. Están las batallas legales libradas por comunidades que buscan proteger sus tierras y recursos del apetito rapaz de las corporaciones multinacionales. Están los medios de comunicación alternativos que desafían la narrativa dominante, dando voz a los que no tienen voz y exponiendo las mentiras en el corazón del proyecto globalista. Existe una conciencia creciente de que las soluciones a los desafíos de Iberoamérica no se encontrarán en las recetas cansinas de la élite globalista, sino en la creatividad, la resiliencia y la sabiduría colectiva de su gente. Desde el levantamiento zapatista en Chiapas hasta las cooperativas de trabajadores en Argentina, desde las iniciativas de atención médica comunitaria en Venezuela hasta los movimientos agroecológicos en Brasil, Iberoamérica está viva con experimentos para construir un mundo mejor desde abajo hacia arriba. Sección 4. Reclamando el futuro. La lucha contra el globalismo no se trata simplemente de resistir un conjunto de políticas o instituciones. Se trata de reclamar el futuro, de afirmar el derecho de las personas a determinar su propio destino. Se trata de construir un mundo donde la justicia económica, la solidaridad social y la sostenibilidad ecológica no sean ideas de último momento, sino los propios cimientos de un nuevo orden social. El camino a seguir será largo y arduo. Las fuerzas del capitalismo global son poderosas y están arraigadas. Pero la marea está cambiando. En toda Iberoamérica, y de hecho en todo el mundo, las personas están despertando al darse cuenta de que otro mundo es posible. Un mundo donde la búsqueda de ganancias ya no prevalece sobre las necesidades de las personas y el planeta. La lucha por un futuro más justo y equitativo ha comenzado, e Iberoamérica, con su larga historia de resistencia y su espíritu indomable, estará a la vanguardia de esta lucha global por la liberación. Sección 1. Un llamado a la acción compatriotas iberoamericanos. Hemos llegado a un punto crítico en nuestra historia. Las fuerzas del globalismo, con sus falsas promesas de prosperidad y progreso, amenazan con despojarnos de nuestra soberanía, nuestra cultura y nuestro futuro. Pero no debemos ceder a la desesperación, ni sucumbir a la resignación. La hora de actuar es ahora. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta lucha por nuestra liberación. No podemos permitir que unos pocos dicten el destino de muchos. Debemos alzar nuestras voces, unir nuestras fuerzas y exigir un cambio real y duradero. El futuro de Iberoamérica está en juego. Sección 2. El poder de la unidad. La batalla contra el globalismo no se gana en solitario. Es una lucha que debemos librar juntos, como pueblos unidos por una historia común, una cultura vibrante y un profundo amor por nuestra tierra. Debemos dejar de lado nuestras diferencias, superar las divisiones que nos debilitan y construir un frente unido contra este enemigo común. Desde las calles de Buenos Aires hasta los campos de Chiapas, desde las fábricas de São Paulo hasta las comunidades indígenas de la Amazonía, un nuevo espíritu de resistencia está surgiendo. Es un espíritu que trasciende fronteras, ideologías y diferencias. Es un espíritu que nos llama a unirnos en defensa de nuestra dignidad, nuestra soberanía y nuestro derecho a un futuro mejor. Sección 3. Forjando nuestro destino. No nos dejemos engañar por las falsas promesas del globalismo. El camino hacia un futuro justo y equitativo no está pavimentado con políticas neoliberales ni acuerdos comerciales desiguales. Es un camino que debemos construir nosotros mismos, con valentía, determinación y una visión clara de la sociedad que queremos crear. Debemos recuperar el control de nuestra economía, nuestras instituciones y nuestro destino.
Debemos invertir en educación, salud y desarrollo sostenible. Debemos proteger nuestros recursos naturales, nuestra cultura y nuestra soberanía. Debemos construir una Iberoamérica para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Es hora de tomar las riendas de nuestra historia y forjar un futuro digno de nuestras aspiraciones.